La sombra de Blackwood. En el corazón de un bosque denso y antiguo, donde la niebla se desliza entre los árboles como dedos espectrales, se encuentra un pueblo olvidado por el tiempo, Blackwood. Un lugar donde las sombras parecen alargarse demasiado y los susurros del viento llevan consigo historias de terror que han perdurado por generaciones. Capítulo 1. La leyenda de Blackwood siempre había sido un sitio peculiar. Desde tiempos inmemoriales, los habitantes contaban historias sobre desapariciones inexplicables. Sin embargo, lo que más aterraba a los lugareños era la leyenda de el espectro de Blackwood, un asesino que, según los relatos, nunca había sido visto, pero siempre dejaba tras de sí un rastro de cuerpos desmembrados. Las víctimas aparecían colgadas de los árboles, sus ojos arrancados y sus cuerpos cubiertos de marcas extrañas. Capítulo 2. La llegada de Daniel Carter. Daniel Carter era un periodista de investigación que, al oír los rumores sobre Blackwood, decidió que debía descubrir la verdad. Su carrera había estado marcada por historias de asesinos en serie y fenómenos paranormales, pero lo que encontraría en Blackwood superaría cualquier pesadilla que hubiese imaginado. Al llegar al pueblo, notó de inmediato el aire opresivo que lo envolvía. Las calles estaban desiertas, las ventanas cerradas con tablas, y los pocos habitantes que encontró se negaban a hablar del espectro. Todos excepto una anciana de aspecto enfermizo, llamada Margaret, quien le susurró con voz temblorosa: «Si buscas la verdad, ve al bosque, pero no vayas solo». Capítulo 3. La primera noche. Esa misma noche, Daniel decidió adentrarse en el bosque. El frío calaba hasta los huesos y los árboles parecían susurrar su nombre. Tras caminar durante horas, encontró una cabaña en ruinas. En su interior, descubrió un viejo diario cubierto de polvo. Las páginas estaban escritas con una caligrafía temblorosa y narraban los últimos días de un hombre llamado William Grayson. «Lo he visto, no tiene rostro, solo una sombra con ojos rojos que me observa entre los árboles. Cada noche se acerca más. Sé que pronto vendrá por mí». Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Fue entonces cuando escuchó un crujido detrás de él. Se giró, pero no vio nada. Sin embargo, la sensación de ser observado se hizo insoportable. Capítulo 4. El hallazgo macabro. Al día siguiente, Daniel volvió al pueblo con el diario. Lo mostró a Margaret, quien palideció al leerlo. William Grayson fue el primer desaparecido. Nunca encontramos su cuerpo. Decidido a seguir investigando, Daniel volvió al bosque acompañado por Margaret. Siguieron las indicaciones del diario hasta un claro donde encontraron un árbol con marcas extrañas talladas en su tronco. Y debajo del árbol, un montón de huesos humanos. Algunos aún tenían restos de carne, como si hubieran sido devorados por algo. Fue entonces cuando lo oyeron, un susurro gutural que no provenía de ninguna parte. Y luego, pasos, pasos pesados, lentos, acercándose desde la espesura. Capítulo 5. La huida. Sin pensarlo, Daniel y Margaret corrieron, pero la cosa que los acechaba era más rápida. De repente, Margaret fue arrastrada por algo invisible. Sus gritos desgarraron la noche. Daniel intentó sujetarla, pero sus manos se deslizaron sobre la sangre caliente que brotaba de su garganta. La vio ser arrastrada hacia la oscuridad y en un instante desapareció. Solo quedó el eco de su último grito. Capítulo 6. La verdad detrás del mito. Daniel huyó del bosque y se encerró en la posada del pueblo, donde pasó la noche investigando el diario. Entre sus páginas finales, encontró la respuesta. El espectro de Blackwood no era un hombre, sino una entidad ancestral que se alimentaba del miedo y la carne de sus víctimas. Cada 50 años, el espectro volvía para reclamar nuevas almas. Capítulo 7. La última noche Daniel sabía que no podía escapar. Podía sentirlo observándolo, susurrando su nombre. Decidió que si iba a morir, al menos revelaría la verdad. Grabó su historia en su grabadora y dejó el diario en la recepción de la posada con una nota. Si alguien encuentra esto, cuéntelo. No dejen que el espectro caiga en el olvido. A la mañana siguiente, la posada estaba vacía. Daniel Carter había desaparecido.
Lo único que encontraron fue su grabadora, aún funcionando, con el sonido de una respiración profunda y un susurro final. Ahora tú también me conoces, y vendré por ti, el coleccionista de ojos. En una ciudad olvidada por el tiempo, donde la niebla cubría las calles cada amanecer y los callejones parecían susurrar secretos antiguos, comenzaron a aparecer cuerpos mutilados. Las víctimas tenían algo en común. Sus ojos habían sido extraídos con precisión quirúrgica. Capítulo 1. La primera víctima. Todo comenzó con la desaparición de Amanda Collins, una estudiante universitaria que nunca regresó a casa después de su turno en una cafetería. Días después, su cuerpo fue encontrado en un parque abandonado, con los párpados cosidos y una siniestra inscripción tallada en su brazo. La belleza está en los ojos. El detective Samuel Grayson, con años de experiencia resolviendo crímenes atroces, fue asignado al caso. Sin embargo, en sus más oscuras pesadillas, jamás había imaginado lo que estaba por descubrir. Capítulo 2. Un patrón aterrador. En las semanas siguientes, más cuerpos comenzaron a aparecer, todos con el mismo modus operandi. Cada una de las víctimas había sido secuestrada de lugares aparentemente seguros, sus cuerpos expuestos en escenarios cuidadosamente preparados, como si fueran piezas de una macabra exhibición. Los periódicos comenzaron a llamar al asesino el coleccionista de ojos. Capítulo 3. El mensaje oculto. Grayson descubrió que cada víctima tenía una marca oculta en la piel, un código numérico grabado con una navaja afilada. Tras analizar los números, se dio cuenta de que correspondían a antiguas direcciones de edificios abandonados de la ciudad. Siguiendo las pistas, el detective encontró un sótano oculto en uno de esos edificios. Dentro, halló frascos de vidrio alineados en estanterías polvorientas, cada uno conteniendo un par de ojos flotando en líquido conservante. En la pared, escrita con sangre, se encontraba la frase «Ellos siguen viendo». Capítulo 4. La grabación maldita. Entre los escombros, Grayson encontró una vieja cámara de video con una cinta dentro. Al reproducirla, vio imágenes perturbadoras. Una figura encapuchada susurrando a sus víctimas antes de arrancarles los ojos con una precisión inhumana. Pero lo más escalofriante fue el último cuadro de la grabación. La figura giraba lentamente hacia la cámara y pronunciaba el nombre de Grayson. El detective sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo sabía su nombre? Capítulo 5. Un pasado oscuro. Mientras profundizaba en la investigación, descubrió una conexión inesperada. Todas las víctimas estaban relacionadas con un antiguo orfanato que había cerrado misteriosamente hace más de 20 años. Buscando en los registros, encontró un nombre recurrente: Ethan Crowley, un niño que había vivido en el orfanato hasta que, según los archivos, había desaparecido sin dejar rastro. Al investigar más a fondo, Grayson descubrió que Crowley había sido víctima de brutales experimentos realizados por un doctor obsesionado con la percepción humana. Los experimentos habían dejado al niño ciego, pero eso no fue lo peor. Según los informes, Crowley tenía un talento excepcional para sentir la mirada de los demás. Capítulo 6. La trampa final. Con las piezas del rompecabezas encajando, Grayson supo que debía atraer al asesino a una trampa. Utilizando los medios, hizo pública la investigación, exponiendo la conexión entre las víctimas y el orfanato. Sabía que Crowley lo vería. Esa noche, en su propia casa, escuchó un susurro que lo paralizó. «Siempre he estado viéndote». Se giró, pero no había nadie. Luego la electricidad se cortó. En la oscuridad, Grayson sintió una presencia, una sombra moviéndose en el umbral de la puerta. Capítulo 7. El enfrentamiento. Con su arma en mano, Grayson disparó hacia la sombra, pero la figura se movió demasiado rápido. De repente, sintió una mano helada en su rostro y luego, oscuridad total. Cuando despertó, estaba atado a una silla, con una fuerte presión en su rostro. Frente a él, Ethan Crowley se acercaba con una navaja en la mano y una sonrisa escalofriante. «Ahora tú también entenderás la belleza, detective», susurró. El dolor fue insoportable. Gritó mientras la cuchilla cortaba profundamente. Capítulo 8. El misterio continúa.
Días después, los agentes encontraron la casa de Grayson vacía. En la sala, solo había un espejo con un mensaje grabado en sangre. Ahora él también ve. La ciudad nunca volvió a ser la misma. El coleccionista de ojos seguía suelto y siempre estaba mirando. El susurro en la oscuridad. En las profundidades de un bosque olvidado por la civilización, donde la niebla se arrastra como dedos espectrales y los árboles parecen susurrar nombres perdidos en el tiempo, existía un pequeño pueblo llamado Hollow Creek. Sus habitantes eran reservados, casi temerosos de hablar con extraños, pero no era por desconfianza, era por miedo. Capítulo 1. La desaparición de Emily Carter. Todo comenzó con Emily Carter, una joven de 17 años que nunca llegó a casa después de visitar la biblioteca. La última vez que la vieron, caminaba por la carretera solitaria que conducía al bosque. La búsqueda inició de inmediato, pero lo único que encontraron fue su mochila tirada en medio del camino y un extraño mensaje garabateado en un pedazo de papel. Él me está mirando. El sheriff Tom Reynolds, un hombre curtido por los años de servicio, organizó patrullas por todo el bosque, pero no encontraron nada, ni un solo rastro de Emily, solo el silencio sepulcral de Hollow Creek. Capítulo 2. La leyenda del cazador nocturno. Los ancianos del pueblo murmuraban entre ellos. Habían visto esto antes. Cada década alguien desaparecía sin dejar rastro, y cada vez que lo hacían, los rumores revivían la misma historia, la leyenda del cazador nocturno. Se decía que en el siglo XIX, un asesino llamado Elias Crawford aterrorizó Hollow Creek. Secuestraba a sus víctimas en la oscuridad y las hacía desaparecer en el bosque. Nunca encontraron sus cuerpos, solo manchas de sangre y marcas de uñas en los árboles, como si alguien hubiera intentado aferrarse a la vida. Los lugareños lo atraparon y lo quemaron vivo en la plaza del pueblo. Pero antes de morir, Elias lanzó una maldición. Siempre veré, y cuando la luna se oscurezca, volveré por ustedes. Desde entonces, cada 10 años, alguien desaparecía, y cada vez que lo hacía, el bosque parecía estar más oscuro, más silencioso, más hambriento. Capítulo 3. El primer mensaje. Una semana después de la desaparición de Emily, su madre, Sarah Carter, encontró algo extraño en la puerta de su casa. Era una caja de madera vieja, con un lazo negro. Al abrirla, se encontró con un ojo humano cuidadosamente colocado sobre un trozo de papel arrugado. El mensaje era simple: todavía está viva. El pueblo entró en pánico. La gente comenzó a encerrarse en sus casas al caer la noche. Pero el sheriff Reynolds no se detendría. No creía en leyendas. Esto era obra de un asesino de carne y hueso. Un asesino que aún estaba suelto. Capítulo 4. La cabaña en el bosque. Después de analizar la caja y el ojo humano, los forenses descubrieron algo inquietante. El ojo pertenecía a una víctima de hace 50 años. Alguien lo había conservado, esperando el momento exacto para usarlo. Reynolds y su equipo comenzaron a investigar los bosques alrededor de Hollow Creek. Después de días de búsqueda, encontraron una cabaña oculta entre los árboles. Estaba cubierta de símbolos extraños tallados en la madera, como marcas tribales o runas antiguas. Dentro, el hedor a muerte era insoportable. En la mesa había frascos llenos de ojos flotando en un líquido ambarino. En la pared, fotos de cada persona desaparecida a lo largo de los años. Y en el centro de la habitación, una silla de madera con correas, cubierta de sangre seca. Pero lo más aterrador fue la grabadora que encontraron en la mesa. Al reproducir la cinta, escucharon una voz distorsionada susurrando: «Ella aún respira, pero ¿por cuánto tiempo? Depende de ustedes». Capítulo 5. La caza comienza. A partir de esa noche, todo Hollow Creek se convirtió en un campo de caza. Las calles estaban desiertas, las luces apagadas, y el miedo impregnaba cada rincón. La gente escuchaba cosas en la noche: pasos que se deslizaban sobre la hierba, golpes en sus ventanas, susurros en los armarios. El sheriff Reynolds no podía dormir. Sabía que el asesino estaba observando. Sabía que había alguien más en el pueblo que guardaba secretos. Y entonces encontró la pista que necesitaba:
Una fotografía antigua de una clase de niños de 1947. Uno de los niños tenía los ojos tachados con tinta negra. El nombre bajo la foto era Ethan Crawford. Capítulo 6. Cara a cara con el mal. Después de una intensa búsqueda, Reynolds encontró la última dirección conocida de Ethan Crawford, una casa destartalada en las afueras del pueblo. Al entrar, la peste de carne en descomposición lo golpeó de inmediato. En el sótano encontró a Emily Carter, encadenada pero viva. Estaba demacrada y aterrorizada, pero susurró una advertencia. No estás solo. Antes de que Reynolds pudiera reaccionar, una sombra emergió de la oscuridad. Era alto, delgado, con un rostro cubierto de cicatrices y ojos hundidos en un abismo de locura. Era Ethan Crawford, y no estaba solo. De la penumbra, varias figuras encapuchadas surgieron. Ethan sonrió. No soy el único. Nunca lo fui. Capítulo 7. El ritual final. Reynolds intentó luchar, pero los encapuchados lo redujeron. Ethan levantó una daga y murmuró palabras ininteligibles. El sacrificio está completo. Pero antes de que pudiera clavar la hoja, Emily, con sus últimas fuerzas, tomó un pedazo de vidrio y lo hundió en el cuello de Ethan. Los encapuchados huyeron entre los gritos de su líder, y el sheriff, sangrando, logró arrastrar a Emily fuera del sótano. Minutos después, la casa comenzó a arder en llamas. Capítulo 8. Pero el mal nunca muere. El pueblo pensó que todo había terminado. Ethan estaba muerto, la cabaña destruida y Emily a salvo. Pero días después, Reynolds encontró una carta en su auto. No tenía remitente, pero el mensaje le heló la sangre. Volveré. Siempre volvemos. Y desde entonces, cada noche en Hollow Creek, alguien jura escuchar un susurro en la oscuridad.